Con el permiso de todos, vamos a iniciar con la grabación de nuestra sesión de hoy de la charla número 3 del encuentro de saberes a cargo de la sublínea Procesos Educativos para la Transformación Sociocultural. Así es, entonces todos sean bienvenidos. Mi nombre es Juan Esteban Quiñones, soy el líder de la sublínea de procesos educativos para la transformación cultural. Como nos decía nuestra líder de investigación, Tani Fernández, estamos hoy en nuestro tercer encuentro de saberes de la maestría en educación con un panel maravilloso que tenemos hoy sobre el conflicto en la escuela, cartografías de paz para el desarrollo humano. Y en este ejercicio tenemos el día de hoy a dos personas maravillosas que nos acompañan y tenemos a la profesora Micaela. La profe Micaela de Vega es especialista en asesoramiento educacional y es profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de las Flores, Argentina. Y tenemos también al profesor Diego Fernando Pérez Trujillo. Diego actualmente es doctorante en curso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y es profesor del Departamento de Psicopedagogía de la Universidad del Sur Colombiana. Bienvenidos a ambos. Hoy tenemos un espacio maravilloso para confrontar, para generar ideas y para construir. Les voy a explicar cómo va a ser el ejercicio metodológico el día de hoy. En este primer espacio tendrá la palabra nuestro profesor Diego durante 20 minutos a contarnos un ejercicio desde sus posturas y desde sus investigaciones en torno a estas cartografías de la paz. Y luego después, Diego, yo te avisaré cuando te falten más o menos 5 minuticos para que esté el ejercicio. Y luego estará nuestra profe Micaela con el mismo ejercicio y terminados los 40 minutos, pues tendremos un espacio para la conversación. Adicional a eso, mientras estamos conversando, yo les voy a pasar a ustedes por medio del chat un Padlet que tiene unas preguntas detonantes para que empecemos la conversación y para que vamos participando en el ejercicio y vamos construyendo. Entonces, no siendo más, los micrófonos son más de ustedes que míos. Entonces, Diego, inicialmente, bienvenido, bienvenida Micaela en este espacio maravilloso de intercambio. Y Diego, pues en este momento es la palabra tuya para que compartas con nosotros este ejercicio. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban. Un saludo cordial para ti, para todas las personas de la maestría, para Micaela también, que ha tenido la deferencia de compartir con nosotros desde el sur del continente. Yo soy Diego Fernando Pérez Trujillo, soy docente de la Facultad de Educación, fundamentalmente de la unidad académica denominada el Departamento de Psicopedagogía. Trabajo orientando el componente básico de formación de los futuros educadores de la región surcolombiana en lo relacionado a las pedagogías críticas, a la gestión, la evaluación, el desarrollo educativo y también al currículo. Esas son como mis áreas de desempeño. Soy investigador del grupo IPES. El grupo IPES es un grupo de investigación en prácticas educativas y sociales, y también soy miembro activo del colectivo surcolombiano de educaciones populares, que está vinculado al CEAL, que es el Consejo Latinoamericano de Educación Popular de Latinoamérica y el Caribe. Me voy a permitir en esta sesión, primero pues extendiendo un saludo efusivo, un saludo combativo, reivindicativo, un saludo cariñoso para todas las personas que nos acompañan en esta sesión de la maestría en educación. Esperando pues que esta conversa, y esperando también que este palabreo pues sea significativo para todos, y que aquí logremos pues construir preguntas, puentes de diálogo, interacciones, y pues sobre todo que podamos desde las experiencias investigativas, desde las vivencias y desde las territorializaciones de las pedagogías, pues construir más expectativas y también, digamos, más vínculos con los territorios, con los sujetos y los objetos de nuestra práctica reflexiva. Va a permitir compartir con ustedes lo que ha sido un proceso de investigación que se desarrolló en el último año, fundamentalmente desde el mes de agosto del año anterior hasta el mes de agosto de este año. Fueron 12 meses en los que nos permitimos, digamos, indagar en torno a a los relatos, a las trayectorias y a las alteridades de los docentes de algunas instituciones educativas rurales del sur del departamento del Huila. A ese, digamos, proyecto de investigación le agregamos el derrotero, la consigna de los profes se ponen las botas,
Y dentro, digamos, del ejercicio de contacto con los territorios, con los profesores y las profesoras rurales, con las comunidades educativas, digamos, también con las organizaciones de base que están vinculadas en estos contextos rurales, pues esto nos vamos a permitir, digamos, hacer un poco de devolución en torno a lo que ha sido esta experiencia. Para empezar, y digamos un poco para provocar lo que va a ser pues la conversación, quiero compartir con ustedes una pieza audiovisual que digamos ha sido parte como de este itinerario de contacto con los profesores del sur del Huila, esos profes y esas profes que se ponen las botas. Es una pieza audiovisual de 10 minutos y luego les voy a contar un poquito cómo cerró el proceso investigativo. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y esto espero que al final pues me compartan sus impresiones, sus comentarios, digamos también sus reflexiones en torno a este, digamos, dispositivo audiovisual. Al oficio en las ruralidades del departamento de el Huila, del sur del departamento del Huila, en donde está ubicada la Universidad Surcolombiana. Este proyecto, digamos, se llevó a cabo, como lo dije anteriormente, en el segundo semestre de 2023 hasta el segundo semestre de 2024. Allí tuvimos la posibilidad de trabajar con profesores de municipios del departamento del Huila, como lo son Acevedo, Palestina, Isnos, en algunas veredas. Allí pudimos desplazar estudiantes, es decir, educadores en formación que hacen parte de nuestros semilleros de investigación. Y digamos que lo que queríamos era rescatar esos relatos, esas trayectorias y esas concepciones que sobre educación rural y sobre ruralidades tienen no solo los docentes, sino también las comunidades y los estudiantes que interactúan en estos territorios dispersos de la geografía colombiana. Esta investigación fundamentalmente surgió como una preocupación y también como una búsqueda de respuestas frente a la falta de visibilidad y reconocimiento que tienen los profesores rurales. También, digamos, a la falta de visibilidad y reconocimiento que tienen sus trayectorias, sus experiencias, sus vivencias, sus acumulados, digamos, por lo que hacen con las comunidades, por el trabajo que vienen desarrollando con las comunidades como líderes sociales, digamos, también como conjuradores de sinergia. Y en algunos casos, en una muy buena parte de los casos, hemos encontrado pues que estos docentes son el único referente de Estado que tienen las comunidades. Es decir, en estas comunidades no tenemos hospitales, no tenemos la institucionalidad, no tenemos la oferta pública, digamos, de servicios del Estado, y lo más cercano que tienen pues son las instituciones educativas rurales y los docentes rurales como, digamos, líderes sociales, como conjuradores de sinergia y, digamos, también pues como mediadores, dirimidores entre los conflictos que se generan en estas comunidades. En ese sentido, los profesores rurales se convierten en dinamizadores de las relaciones sociales y por eso también en constructores de tejido social, que es un elemento muy importante dentro, digamos, de esa apuesta por las paces desde los sures, esas paces contrahegemónicas, esas paces descolonizadas que tenemos que construir, como ustedes lo vieron de pronto en el video, de la mano de estrategias, de herramientas de acompañamiento que nosotros les proponemos a estos profesores rurales, como son las cartografías, como son también los mapeos experienciales y vivenciales que hacemos de la mano de los estudiantes, de los profes rurales y también de los líderes comunitarios, padres de familia, presidentes de juntas de acción comunal, colectivos de productores agrícolas y pecuarios que se encuentran, digamos, allí enclavados en estas geografías del departamento del Huila. Esos relatos, esas trayectorias, esas cartografías nos ponen a pensar y nos ponen a considerar en la construcción de tejido social, en la construcción de saber pedagógico contextualizado en los territorios rurales del sur del departamento del Huila y del sur colombiano, pero también en una apuesta seria por las paces. Y hablamos de las paces, digamos, desde una visión holística, desde una visión descolonizada, desde una visión, por supuesto, marginada,
digamos, a esa romantización eurocéntrica que sobre la paz hemos construido y que, digamos, amerita también unas reflexiones serias, incluso desde las semióticas, desde las representaciones de paz y también, digamos, desde lo que significan las concepciones, aproximaciones y percepciones que tienen sobre la paz las comunidades que habitan en estos contextos rurales, ¿no? Tres Nosotros minuticos, este profe. proceso investigativo, pues que, como les digo, ya ha cerrado y que ahora estamos como en esa etapa de devolución, en esa etapa de comunicación, consideramos, digamos, que aunque hay literatura sobre la construcción de saber pedagógico, aunque hay literatura sobre las apuestas por la construcción de tejido social en los territorios rurales, digamos que no hay grandes, digamos, como construcciones, aproximaciones que retomen las voces de estos protagonistas en estos escenarios y digamos que nos permitan también una aproximación efectiva a cómo se construye ese saber pedagógico, a cómo se pueden comprender esas dinámicas sociales que deben enfrentar los profesores rurales para dirimir conflictos, para gestionar conflictos, no para resolverlos, sino para ser dinamizadores de las relaciones sociales que se dan entre las comunidades, los territorios y la escuela, sobre todo en una apuesta por la pedagogización del territorio y la territorialización de las pedagogías, digamos también como una impronta estratégica de la formación que nosotros le queremos aportar a los futuros educadores, que son los chicos que estudian, están vinculados a las licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Esto también, digamos, tiene un sentido vital, un sentido experiencial, porque he sido profesor rural, fui profesor rural durante 13 años, justamente en estos territorios del sur del departamento del Huila, porque cuando tuve que enfrentar la responsabilidad de ser profesor rural, de ser líder comunitario, de dinamizar las prácticas de construcción de tejido social y de ser el único representante del Estado en esos territorios, sentí que no estaba preparado para esa responsabilidad. Sentí que la formación pedagógica y la formación disciplinar que se me había otorgado no me permitía responder efectivamente a las necesidades y a las problemáticas que se daban en estos contextos. Y por eso, y sobre esa reflexión y sobre esta necesidad y este interés, pues planteamos esta propuesta investigativa. Nuestras prácticas extramuros son a territorios rurales. Todavía la Facultad de Educación no se mueve, hay que decirlo, hay que ser también un poco autocríticos en esto, no se mueve a un pilotaje de unas prácticas educativas rurales por la falta de articulación incluso y esa discusión entre el saber pedagógico y el saber disciplinar que no hemos podido conciliar, que a mi modo de ver es una discusión anacrónica, porque lo que necesitamos es un poco mirar en estas latitudes y también, digamos, formar a los mejores educadores para que logren acompañar esos procesos de desarrollos que se dan en estos contextos, en estas comunidades. Hemos encontrado, digamos, esto Profe Diego, alucinantes de profesores que profe pues Diego. están trabajando desde experiencias significativas, están trabajando para acompañar los procesos productivos, están trabajando un poco también para poder comprender las dinámicas sociales entre los estudiantes, los padres de familia, para poder también cartografiar, no desde una visión eurocéntrica, esos territorios que habitan, para poder comprenderlos, pero también involucrando la construcción de conocimiento de los estudiantes, porque nosotros dentro de ese adultocentrismo en el que nos ubicamos dentro de los procesos de formación, asumimos que el estudiante pues no es un interlocutor válido, no es un poseedor de saber, no es un poseedor de conocimiento y nuestra responsabilidad es dotarlo de eso para que él pueda Ujú. responder, digamos, de alguna manera a las dinámicas sociales y a las problemáticas que la vida le va le va a proponer de alguna manera, ¿no? Entonces, como ustedes lo pudieron ver, con estas comunidades nosotros llevamos a cabo ese ejercicio de mapear experiencialmente, de cartografiar, pero de Mm. desde una visión descolonizadora,
no para delimitar los recursos, no para entregarle, digamos, barreras invisibles a las comunidades en torno a hasta dónde va su territorio, hasta dónde van sus propiedades, sino cómo se pueden establecer las relaciones entre, digamos, todos los componentes de ese contexto, cómo las personas habitan esos contextos, resignifican y significan permanentemente esos contextos, le dan valor afectivo, valor sentimental, valor real, digamos, a esos contextos en los que habitan, y también cómo pensamos de alguna manera en la sostenibilidad de los procesos de producción agrícolas y pecuarios, que también pues de alguna manera son una garantía para la vida de toda la sociedad, ¿no? Porque hay que decirlo también, estos chicos que se están formando en estos contextos rurales están perdiendo la expectativa de seguir habitando estos territorios y de continuar con las prácticas de producción que permiten la sostenibilidad de la vida en todo el país. Y ya han construido expectativas, digamos, de trasladarse a las ciudades, digamos, también como de tener vidas más urbanas, de tener más contacto con las tecnologías, de tener, digamos, otra suerte digamos, de desarrollos que son más propios de los contextos urbanos que de los contextos rurales. Diego, En este proyecto también, digamos, Diego, recogiendo esos relatos, estamos Diego no nos está produciendo un escuchando. libro de crónicas Creo que de no nos profesores escucha. Parece que rurales no. y, ¿sí? Ah, Que sí, es sí, que sí, nos escucha. te estoy diciendo que es que hace un ratico se te acabó el tiempo. Vale, Eh, cierro entonces, estoy muy emocionado contando todo esto para todos y para todas. Es un proyecto que pues tiene mucho sentido y mucho corazón por lo que les conté que había sido mi experiencia de trabajo en las ruralidades, y pues lo que queremos es llevarlo a otro nivel y poder, digamos, que los procesos investigativos surtan también procesos de transformación en las prácticas de formación de los futuros educadores, y que le echemos un ojo a las ruralidades. Hoy está muy en boga, digamos, la discusión sobre las ruralidades, la relevancia, la trascendencia del trabajo en ruralidades como algo muy snob, como una moda, como lo ha sido también en cierto momento el asunto de la paz, de las paces. Y nosotros también recaemos a veces un poco en ese snobismo académico de involucrarnos con las temáticas que están más de moda. Pero este asunto en lo personal me atraviesa y considero, digamos, que tiene mucho sentido en tanto pueda transformar la práctica de formación de los futuros educadores de la región surcolombiana, y desde esta perspectiva apoyar los procesos de desarrollo en estos contextos. Les agradezco la atención y me excuso muchísimo por haber violentado el margen de tiempo que tenía para mi exposición. Hay un elemento ahí importante para darle la palabra a Micaela, y es el tema de cómo la cartografía nos permite reconocer el territorio y los sujetos que habitan el territorio. Y en ese ejercicio me haces recordar un poco, Diego, mi trabajo doctoral estuvo en función entre los encuentros rizomáticos entre el saber pedagógico y el currículo. De hecho, escribí un artículo en función de ello. Y es pensarse específicamente que el asunto y la clave de esos encuentros rizomáticos y esos encuentros, esos puntos claves, está en la formación docente y la comprensión de la ruralidad y de las ruralidades. Y es así como le damos la palabra a Micaela para que nos cuente desde esas experiencias del sur cómo se ven estos elementos y también desde otras miradas de las cartografías en los territorios. Entonces, Micaela, la palabra es tuya. Bueno, confirmen nomás si se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero un placer compartir este espacio con ustedes. Me quedé pensando, uno no puede hacer como escuchar la literalidad sin poder hacer como una aprehensión de esas cuestiones que fue marcando Diego, y con esto que vos traes, Juan Esteban, también me parece interesante. Primero quiero recuperar una palabra que dijo Diego, que él habló de la paciencia, ¿no? La paciencia en ciertos actos educativos. Y yo decía, si jugáramos con esa palabra, podríamos decir que la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? Es esto de poder hacer una comprensión teórica de algo que es un acto tan humano. Así que con esa palabra, que la regala Diego en su presentación,
yo quiero compartir desde el campo que a mí me interesa y desde donde yo trabajo, que es desde la didáctica específicamente, pensando siempre en las prácticas de enseñanza y especialmente las prácticas de evaluación, desde esta simbología, ¿no? Que son prácticas que requieren esa ciencia de la paz, esa ciencia del hacer y de crear algo que muchas veces no está preestablecido. Como bien mencionaban, y lo traías vos también, Juan, la formación docente carece del encuentro con la singularidad de las regiones, porque no tenemos una propuesta curricular para cada una de las regiones del mundo en las que podemos llegar a habitar. Entonces, es interesante pensar cómo esta libertad que nos es propia a los y las docentes, a veces puede ser también un atentar sin una intención directa con esa particularidad de ciertas regiones, ¿no? Así que, bueno, desde Argentina y específicamente yo vivo en una provincia del sur, o sea que no solo soy de un país del sur, sino que también soy de más del sur dentro del país, que es otra región particular, ¿no? Que es la Patagonia, que le decimos acá. Un poco compartir con ustedes que cuando pensamos en el aporte que nos puede hacer la didáctica o lo que podemos llegar a pensar desde ella, es esta propuesta de recuperar la idea de que las prácticas pedagógicas pueden y deben favorecer a la enseñanza por la paz, ¿no? Esta es como la premisa, decir, bueno, tenemos un mundo que habitamos, que nos pertenece, pero que a la vez nosotros realizamos una intervención directa todo el tiempo con nuestras propias prácticas. Y acá lo que traigo es un concepto que trabajan muchas de las didactistas argentinas como Alicia Camiglioni, Edith Litwin, María Cristina Davini, Edelstein, bueno, son varias que han trabajado a lo largo de estos años, que es el concepto de las buenas prácticas. Cuando decimos buenas prácticas desde didáctica, las entendemos como prácticas que hagan vamos a decir, como un encuentro rizomático, tomando lo que decía Juan, entre la propuesta moral, ¿sí? Recuperar este posicionamiento ético, los valores de una región particular, de una comunidad que aprende, contextualizarla y también esa conjunción con el posicionamiento epistemológico. Lo que nos lleva a decir que cuando enseñamos estamos justificando todo el tiempo qué es lo que es digno de conocer para otro. Entonces es como una responsabilidad muy compleja, ¿no? Es una tarea que implica, como ahí al pie lo dice, ¿no? Implica pensar en la justicia curricular, pensar en la libertad de ciertos saberes. Una vez que uno enseña, ese saber ya no me es propio, sino que queda, ¿no? Como a disposición de este alumno, que lo que haga con ese saber ya no depende exclusivamente de quien lo enseña. Por otro lado, valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la búsqueda constante de la equidad hacen posible que podamos identificar en nuestras comunidades las buenas prácticas. Traigo este concepto porque cuando hablamos o cuando estas referentes teóricas han hablado de la buena enseñanza, refieren siempre a la acción, no se caracteriza a la persona, ¿sí? Es decir, que lo que va a referir a aquellas prácticas que van a favorecer procesos de paz tienen que estar en una sintonía directa entre la acción y la contextualización de nuestra enseñanza. Por otro lado, pensar en que nuestras propuestas de enseñanza implican, desde esta concepción, visibilizar las diversidades, ¿no? Y acá hablamos de poder construir procesos de identidad. Recupero esto de, como bien mencionaba recién Diego, ¿no? Poder mapear las diferentes culturas, las tradiciones, y también desde la formación docente, poder fomentar que todo el saber
nuestras carreras de formación docente, ya sea una maestría, una especialización o una carrera de grado o pregrado, debe favorecer a entender que aquellas personas que formamos construyen identidad también con los saberes que se encuentran. ¿Y qué sucede cuando ese encuentro con un saber curricular es un choque de la cultura propia? Entonces, poder hacer un trabajo que permita destacar, ¿no?, las características únicas de la población, pero también de cada uno de los estudiantes. Estos procesos, vamos a decir que son producto también de aquellas acciones que fomenten a la inclusión. Y acá lo que les traigo es un ejemplo concreto de una escuela que es una característica que tenemos en la Patagonia. Es la única escuela en nuestra región y que en el país recupera esta experiencia, que es una escuela trashumante. ¿Qué es la transhumancia? La transhumancia es una actividad que responde al mundo de la agricultura, específicamente de la ganadería en nuestra región, y que lo que implica es que hay un trabajo de transhumancia donde a los animales se los traslada de un sector a otro dependiendo de la nieve. Cuando hay nieve hay que moverlos a un sector, ¿sí?, donde puedan seguir pastando y demás, y cuando estamos en verano se acercan los animales a las zonas del río. Estoy explicando algo muy simple de un proceso que es mucho más complejo y que ha atravesado a una escuela en particular. Hay un documental que se llama Escuela Trashumante y que recupera esta experiencia. ¿Por qué traigo este proyecto? Porque este proyecto de escuela lo que hace es que la escuela se traslada con la comunidad. Entonces físicamente funcionan dos espacios que están a una distancia bastante significativa y donde los y las docentes trasladan la escuela y la llevan hacia donde se va la comunidad, respetando ese proceso cultural, esa actividad propia de esa región. Entonces, por ejemplo, entre los meses que acá le llamamos invernada, porque es donde hay nieve en esta zona, en esos meses la escuela se traslada y conserva con una estructura distinta, con un material distinto que le permite montar una escuela y desarmarla en un mismo periodo 2 veces, y luego de enero a abril permanecen como en la base del cerro, de la montaña, ¿no? Este proyecto, que tiene muchos años acá en la provincia de Neuquén, fue recuperando esta idea de la inclusión, ¿no?, del respeto por la diversidad, de entender que oportunidades igualitarias son posibles de ser llevadas adelante en proyectos educativos, siempre y cuando se busque garantizar que la oportunidad de aprender esté más allá incluso de las condiciones climáticas, culturales y demás. Es una adaptación al medio. Por eso hablamos acá de entorno seguro, de poder crear un espacio donde haya una valorización de esa experiencia y de esa trayectoria de vida también. Bien, como otro punto significativo, y acá no traigo un ejemplo concreto, pero sí de la mano de este concepto de buenas prácticas, es necesario partir de una revisión de propuestas pedagógicas que intenten integrar estas 3 cuestiones, como lo es el diálogo intercultural, que muchas veces ese diálogo no solamente se da al interior de un grupo de estudiantes, sino en la complejidad de la región donde vivimos. Por ejemplo, nuestros estudiantes universitarios que asisten a la Universidad de Flores, los ponemos en diálogo constante con una cultura que está a veces a unas simples cuadras, ¿no? La realidad muchas veces nos sorprende cuando habilitamos espacios desde la formación y que implican ir al territorio. Y el territorio no es hacer muchos kilómetros y conocer las zonas más alejadas de la región urbana, sino también es recuperar la interculturalidad de la zona donde vivimos. Apelar a este sentido de comunidad, ¿no es cierto?, donde tanto quienes nos formamos, quienes fomentamos la educación, debemos aportar a esa colaboración entre miembros
internos de una escuela, pero también pensándonos en comunidad con el medio donde vivimos. Otro punto interesante es pensar que siempre hay estrategias posibles de ser incorporadas en nuestros diseños curriculares, en nuestras propuestas de enseñanza, que apunten a la resolución de conflictos. Esto justamente es lo que impacta de manera directa en las escuelas donde el conflicto de lo social entra por la puerta y uno no puede desconocerlo, ¿no? Hacerle un lugar y pensar cómo abordar de manera pacífica la construcción de conflictos, aunque no sea la responsabilidad directa de la escuela el resolverlos, pero al menos ponerlos sobre la mesa, como decimos acá, ponerlos en discusión y visibilizarlo. Eso hace de que cuando pensemos en una propuesta curricular, hablemos de un currículum, como dice Alicia de Alba, hablemos de un currículum vivo, un currículum que me representa y nos representa como comunidad. 3 cuestiones importantes para pensar en esto entre el encuentro, ¿no?, entre el currículum y la práctica. Bueno, que sea representativo, que pueda alojar esa diversidad cultural de mis propios estudiantes, pero también de los estudiantes en general, incluso de aquellos que no están dentro del aula. Como segundo ítem está el enfoque intercultural, integrar las perspectivas, por ejemplo, en los diseños curriculares, incorporar bibliografía que rompa un poco esta mirada eurocentrista en algunos casos, que rompa un poco esta mirada respecto de que el saber lo construyen los especialistas, ¿no? Y poder alojar esta invitación a que el conocimiento es una cultura representada, acotada en un currículum. Alicia de Alba dice siempre, ¿no?, que si el currículum no habla de una historia viva, de una región, no le pone cuerpo, identidad, lo único que estamos haciendo es una repetición de un cúmulo de conocimientos, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que es necesario reincorporar esta idea de la flexibilidad pedagógica que tanto se ha criticado cuando pensamos los y las pedagogas, cuando pensamos en cómo hacer mejores recorridos, cómo repensar la idea de la repitencia, del desgranamiento en las instituciones educativas, cómo atendemos a las necesidades de otros sin que por eso se nos catalogue de facilistas o de intentar hacer más fácil las cosas para los demás. En realidad, la flexibilidad pedagógica habla de la adaptación de las estrategias para poder reconocer dónde necesitamos, ¿sí?, o dónde se necesita, no por falencia del estudiante, sino donde se necesita hacer una readaptación curricular en términos de darle sentido a eso que enseñamos, ¿no?, y que compartimos. Bien, como bien mencionaba Diego en la presentación de su proyecto, él hablaba de poder generar un espacio donde la voz de los docentes, estos docentes que se ponen las botas, decía él, ¿no?, que pueda ser comunicada, ¿no?, que pueda generar empatía en otros. Mencionó algo que nos sucede acá en Argentina. Esta fragmentación que nos produce a veces la georreferencialización, la localización, de dónde sos, pareciera ser que te define a la hora de contar lo que sabés, contar lo que haces, mostrar cómo hablás, cómo te vestís, ¿no? Y entonces acá también es poder generar habilidades de expresión, ¿no?, de comunicación, donde las diferentes formas de lenguaje y de expresión habiten ese currículum. Acá pongo en la tercera viñeta está esta idea de la invención y la innovación, ¿no? Siempre que trabajo esta idea de innovar, justamente va en contra de siempre hacer algo nuevo. La innovación es poder disponer en aquellos espacios donde ya algo sucede,
disponer de las mejores herramientas para comunicar y visibilizar eso que está sucediendo y reorientar. Por eso hablamos de adaptación, de flexibilidad, ¿sí? de esta empatía para comprender, para que estas experiencias, como la mencionada, como las que yo les traigo de acá de la provincia donde yo vivo, sean propuestas de innovación en pos de aprender sobre la cultura y no que la innovación esté ligada a aquello que nos saca del lugar y nos hace estar como, ¿no? en un mundo global. Innovar también es representar las culturas y visibilizar aquellas experiencias que por menores a veces quedan como una experiencia aislada. Así que siempre pensamos y sabemos que tenemos como mucho pendiente a la hora de pensar la formación docente, a la hora de proponer, ¿no es cierto?, mejores y más espacios de participación, donde tanto aquella persona que se encuentra transitando una formación en docencia, ¿sí?, pueda reconocer que hay una línea directa entre involucrarse con el proyecto, por ejemplo, de visibilizar estas distintas propuestas. La cartografía es una herramienta que también en lo didáctico toma muchísima fuerza cuando hablamos de a quién le damos participación. Y esa participación puede ser activa, ¿sí?, desde el hacer, pero también puede ser una participación en términos de representativa de la voz de otro que hoy no puede hablar por sí mismo, que no puede representarlo, sino que quienes tenemos una tarea ahí somos los y las docentes de poder visibilizar esas comunidades, ¿no? Por eso hablamos de que también un proceso de construcción de cartografía implica una colaboración y construir ciertos sentidos de pertenencia cuando lo que intenta acercarse es esta idea de comunidad con un sistema educativo que muchas veces excluye, ¿no es cierto?, a las mal llamadas minorías. Por eso me parece interesante que demos vuelta en algún momento. Eduardo Galeano decía que si diéramos vuelta e invirtiéramos el planiferio, ya dejaríamos de sentirnos, ¿no?, siempre los de abajo. Y también jugar con esta idea de que una cartografía, ¿no es cierto?, es mostrar esta construcción, este espacio que es comunidad, aún desde lo minúsculo, aún desde la particularidad. Acá diríamos que la cantidad no va a ser representativa, sino la suma de experiencias en términos de una herramienta colaborativa, ¿no? 2 minuticos, Micaela, para cerrar. Perfecto, Juan. Bueno, podríamos decir, y en la palabra beneficios la pongo entre comillas, ¿no?, porque sin ánimos de intentar traer herramientas que nos afloren el vocablo mercantilista, lo que queremos es justamente decir en qué impacta a una comunidad, en qué impacta a alguien que se forma desde la docencia o que pretende habitar experiencias pedagógicas transformadoras. Bueno, podríamos decir que un modelo de cartografía cultural pedagógica recupera estas cuestiones como la inclusión, como una mejora en la experiencia del aprendizaje, circular competencias interculturales donde la diversidad no sea un pecado, ¿no?, sino que sea una representación de formas diversas de intervenir el conocimiento científico y los saberes culturales y populares. Por último, mencionar que como estrategias didácticas siempre tenemos un montón, ¿no? Se puede reinventar, no se inventa la pólvora, pero se puede reinventar su uso. Entonces acá decimos, ¿cómo pensamos estrategias didácticas que cooperen con esta diversidad? Bueno, siempre partir de un punto de inicio, analizando, ¿sí?, esta etapa diagnóstica que siempre hacemos los docentes, para diseñar, ejecutar y volver a evaluar una y otra vez. Yo acá pongo, por ejemplo, en el diseño, poder pensar en proyectos, en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos, habilitar procesos de investigación e integrar constantemente
estrategias o herramientas tal como la cartografía nos puede ofrecer. Así que, bueno, hasta acá mi presentación para no abusar del tiempo. Gracias. En ese sentido, aunque ya nos quedan solo ya 5 minutos del espacio, hay una cosa bastante importante aquí en el ejercicio. Y ustedes hablaron de una cosa, hablaste de un tema, Micaela, y tocaste a Eduardo Galeano. Y en ese tema, nosotros desde los procesos educativos para la transformación sociocultural, nuestro ADN se compone desde los nadies y los ninguneados, como lo plantea Eduardo Galeano, esos aquellos sin voz. Desde ese ejercicio y en la cartografía nos permite y nos posibilita desde ese espacio de la paz, desde ese espacio de lo rural, desde ese espacio de las ruralidades, de las paces, como lo hablaba ahorita Diego, a generar un espacio diferente para la investigación. Y aquí en este espacio también genera una invitación para todos aquellos interesados en la construcción de investigación en función de la transformación sociocultural, que tenemos que empezar a habitar la escuela desde los lugares donde no se habita, y es desde los lugares donde no hay voz. Y esos lugares lo que nos permite generar la investigación es darle voz a esos espacios y a invitarlos a ese proceso. Como estamos muy cortos del tiempo, hoy los voy a invitar a un ejercicio distinto, y es les he estado compartiendo un Padlet, y en ese Padlet la gente nos han puesto algunas preguntas. La idea es que ustedes nos puedan poner preguntas y nos vamos a comprometer con el ejercicio que ha hecho Tani, nos ha compartido la asistencia, que a esas personas que están allí registradas les compartiremos esas respuestas que nos dan Diego y Micaela a esas preguntas que surgen desde el espacio, para que nosotros podamos tener un ejercicio de construcción fuerte y desde problematización. Entonces, nuevamente les voy a copiar el Padlet acá, para que ustedes desde ese ejercicio, de esas inquietudes que nos quedan, podamos escribir esas inquietudes, y luego les vamos a compartir esas soluciones, esas reflexiones que nos dejan tanto Micaela como Diego, desde ponerse las botas y habitar el sur, desde dos espacios distintos, pero un mismo punto de colocación epistémica, diría uno de mis profesores. Entonces, en este sentido, quiero darle las profundas gracias a Micaela y a Diego. Ha sido maravilloso escucharlos. Construir pedagogía y construcción del campo pedagógico y el campo de la pedagogía incluye escuchar las voces de la experiencia de quien lo habita. Entonces, muchísimas gracias. No sé, Diego y Micaela, si quieren dar un comentario final a este ejercicio. Micaela. Bueno, primero yo estoy maravillada de poder compartir con Colombia ya en varias actividades que venimos transitando, pero por sobre todas las cosas porque si tengo que reconocer algo de lo que ustedes como país transmiten, tiene, nosotros acá decimos tiene mucha cultura hablada, ¿no? Desde los colores, desde la identidad popular, desde la música, desde la expresión. Es muy interesante cuando uno atraviesa las fronteras y reconoce qué es lo que de allí se escucha, sale, ¿no? Se comparte. Y creo que como países también latinoamericanos hacemos un gran esfuerzo por trabajar mucho la identidad. Y eso es interesante más cuando nos agarramos de ciertas banderas, ¿no? Como la paz, la educación, pero por sobre todas las cosas con el compromiso de nuestras comunidades. Diríamos, respetar a los nadies, ¿no? Porque también nosotros lo somos en otros aspectos del mundo. Así que nunca me sentí del otro lado. Estoy también desde ahí construyendo cultura también. Así que bueno, gracias por el espacio. A ti, Micaela, profe Diego. Pues estoy muy agradecido por la oportunidad, por compartir con Micaela. Es un trabajo muy, muy bello también, con muchísimo sentido, increíblemente pertinente, que pues reduce increíblemente pues esas distancias desde esa perspectiva cartográfica que siempre hemos como comprendido desde las fronteras y desde las distancias, ¿no? Donde hoy estamos más cerca que nunca. Creo que tenemos muchísimos anhelos compartidos y que estamos trabajando fundamentalmente como en la construcción de relatos más amplios
sobre la realidad, en un esfuerzo, en un esfuerzo mancomunado por la ecología de los saberes, en un esfuerzo mancomunado también por la construcción conjunta de sentidos y de significados, y también, digamos, esto en un esfuerzo mancomunado por hacer algo que tiene muchísimo sentido hoy, aunque no es, digamos, un producto académico o intelectual muy reciente. Voy a permitirme citar a uno de mis referentes de primer orden, y es el profesor Orlando Falsborda, de aquí de Colombia, uno de los precursores de la investigación acción participativa, fundador Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y él planteaba el sentipensarnos los territorios, sentipensarnos las educaciones y sentipensarnos también, digamos, en esos vínculos estrechos que nos unen y que nos fortalecen. Es como el mensaje de cierre para este encuentro tan bonito, al que agradezco que que me hayan invitado. Y no podemos irnos sin agradecerle a la maestra que hizo esto posible, la profesora Beatriz Caicedo, que ha sido el punto angular de entre ustedes dos, que es parte de nuestra sublínea, ella que no pudo estar presente porque en este momento está en clase, pero muchas gracias a Beatriz y la invitación a todos los participantes, sigámonos pensando la educación, sentipensando la educación desde la revolución de las pequeñas cosas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Micaela. Gracias, Diego. Gracias. Y nos veremos prontamente por acá ya llegará la invitación a nuestra charla de saberes número 4. A todos ustedes, muchas gracias y les deseamos una maravillosa noche desde la Maestría en Educación de Uniminuto. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, feliz noche.